Los que formaban parte de esa iglesia primitiva eran aquellos que habían comprendido la obra de Cristo en la cruz, que habían comprendido la autoridad de Cristo por encima de Satanás, que esa autoridad había llegado a sus vidas. Eran aquellos que estaban comprendiendo que los problemas que iban a surgir y que surgían a su alrededor no eran los problemas de verdad, eran las respuestas que ellos tenían. Era el momento para renovar y eran las oportunidades que Dios les estaba dando. ¿Cuál es el problema? El problema es que somos a veces creyentes que no lo consumamos todo en Cristo. Este, de verdad, es el verdadero problema. Cuando yo no consumo todo en Cristo, cuando yo no tomo la obra de Cristo en la cruz, es cuando de verdad empiezan los problemas en mi vida. Por eso este tiene que ser el verdadero comienzo, al igual que fue el verdadero comienzo de ellos en la iglesia primitiva. Aquellos que pudieron comprender y disfrutar la obra del monte del Calvario son aquellos que pudieron estar escuchando el mensaje en ese entrenamiento concentrado de 40 días, ¿verdad?, donde les estuvo hablando de la bendición del trono. Les explicaba cuáles eran las bendiciones del trono celestial y en qué consistían. Les explicó cuál era la misión absoluta de sus vidas y les pudo dar la seguridad absoluta para el futuro. Eso era lo que ellos pudieron comprender en aquel tiempo. Y cuando esas personas que habían podido comprender el mensaje en aquel monte, el monte de Olivar, fueron aquellos que después se reunieron en el aposento alto de Marcos, ¿verdad?, donde pudieron ver correctamente las situaciones en esa persecución que todos estarían sufriendo. Ellos vieron bien las circunstancias. Porque hay personas que pueden ver problemas, ¿no? Y esto, como dijimos hace unas 2 semanas, las personas que ven problemas cuando no los hay, crean muchos conflictos, ¿verdad? Constantemente creando conflictos y problemas. Es que esta circunstancia, es que esto aquí, esto allá. Ese tipo de personas son las que crean problemas, ¿verdad? Y luego hay personas que ven problemas cuando de verdad los hay. Porque como hemos dicho muchas veces, el 90% de los problemas no lo son. Simplemente con el tiempo se solucionan, ¿verdad? Y ese 10% de verdad es un problema, pero Dios siempre te da la solución. Y aunque nos enfoquemos en solamente ese 10% y veamos de verdad los problemas, nos va a costar mucho obtener respuestas, porque no estamos viendo lo que hay detrás del problema, solo vemos la circunstancia, ¿verdad? Por eso tenemos que ser la iglesia que disfruta de las 24 horas. ¿Cuál es la iglesia que disfruta de las 24 horas? Aquella que ve respuestas, ve renovación y ve oportunidades, ¿verdad? La iglesia que disfruta de las 24 horas es aquella que es un reflejo del trono celestial, un reflejo absoluto. Tenemos que disfrutar del campo a través de este trono celestial. Tenemos que disfrutar del camino del futuro que ya Dios nos ha preparado. Esta es la iglesia de las 24 horas. ¿Cuál es además también la iglesia que disfruta de las respuestas de las 24 horas? Aquella que sabe disfrutar del poder del trono que está ya en ella. Vamos a poder ser esta iglesia que disfruta de las respuestas de las 24 horas cuando de verdad podamos dar el culto correcto. Ese culto en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y en ese momento disfrutamos del poder del trono celestial y que así va a poder descender a nuestras generaciones. Esta es de verdad la iglesia que va a disfrutar de las respuestas de las 24 horas. Porque ellos estuvieron viendo las obras del reino de Dios por 24 horas. Vivían de tal forma que constante y continuamente ellos estaban viendo el poder y las respuestas en sus vidas y en el campo. Por eso en el desarrollo del mensaje vamos a ver 3 cosas que nos van a seguir. Si nos convertimos de verdad en esa iglesia que disfruta de las respuestas de las 24 horas, vamos a obtener 3 bendiciones, 3 cosas que nos van a seguir. El primer punto que vamos a ver hoy es la economía de la luz. La economía de la luz es la economía que Dios nos va a dar para hacer
la evangelización. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 2, los versículos del 9 al 11, cuando diferentes 15 nacionalidades se levantan, ¿verdad? Diferentes 15 nacionalidades empiezan a escuchar el mensaje en su propio idioma y esas personas que estaban en Jerusalén de paso vuelven a sus lugares para dar el evangelio, ¿verdad? Pero claro, ¿quién se podía permitir en aquel entonces viajar con naturalidad a Jerusalén? Era difícil, ¿no? No cualquier persona podía hacerlo. Me imagino que esas 15 nacionalidades estaban compuestas por personas que tenían negocios, empresarios, políticos, personas relevantes que podían tomar la economía y el tiempo de poder viajar a Jerusalén para poder estar ahí en Pentecostés, ¿verdad? Personas que tenían la economía para luego volver a su campo y levantar las iglesias. Son esa economía que vemos en el mismo capítulo 2, versículos del 44 al 45, cuando dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Y luego decía que todo lo compartían con sencillez de corazón, ¿verdad? ¿Dónde estaba la economía? Dios les daba en su corazón el poner la economía para el reino, ¿verdad? ¿Dónde estaba la economía? Dentro de la propia iglesia. Capítulo 4, versículos 36 y 37, habla de Bernabé, como dice que entonces José, a los que los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Verdad? Ese fue el comienzo de Bernabé. La primera vez que se habla de Bernabé en la Biblia es así: dando lo que él tenía, su propiedad, su heredad, como dice la palabra de Dios o en la versión de la palabra, coge su heredad y la pone para la evangelización. Luego ese Bernabé fue aquel que compartió misiones con Pablo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su comienzo? Poner todo lo que él tenía para la evangelización. Así él pudo levantarse como un evangelista, porque lo ponía todo para el evangelio, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículos 36 y 43, vemos a Tabita, una zurcidora, donde dice en el versículo 36, donde dicen: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que del griego es Gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Una obrera que lo daba todo, ¿verdad? Y que era famosa por ello. Era reconocida, una persona que daba, que ofrendaba, que entregaba lo que tenía. Es curioso que en el versículo 37 esta persona muere. No sé si os recordáis la historia de Tabita, pero muere, ¿verdad? Una lástima. Y cómo al morir, Pablo en el versículo 40 se acerca, ora por ella y resucita, ¿verdad? Y esto es un testimonio para todo el mundo, ¿verdad? O en capítulo 10, cuando habla ¿os acordáis de cuando Cornelio hace llamar a Pedro para que vaya con ellos a darles el mensaje, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba Pedro? En casa de Simón el curtidor. ¿Por qué? Una persona, un curtidor que tiene un oficio, tenía su pequeña empresa, ¿verdad? Y que se convirtió en un hospedador de Pedro. Estaba en su casa, le apoyaba, le ayudaba para poder hacer la obra. Lo ponía todo al servicio del Evangelio, su casa y su economía, ¿verdad? Podemos ver también en el capítulo 16, versículo 15, vemos a Lidia, ¿verdad? Justo antes del relato de Tabita, justo antes vemos a Lidia. Era una vendedora de púrpura, es decir, una empresaria que Dios levanta para levantar una casa de misión, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que la economía está en la economía, están los empresarios, está la gente que podía poner esa economía. ¿Pero dónde estaba? En el campo. Estaban la mayoría en el campo,
cuando tú vas al campo y encuentras discípulos, Dios te da la bendición de la economía, ¿para qué? Para seguir haciendo más discípulos, ¿verdad? Tenemos que no solamente pensar en encontrar a estas personas, tenemos que levantarnos nosotros también, como Tabita se levantó, ¿verdad? O como en la iglesia primitiva, entre ellos mismos se levantó la economía de la luz porque pudieron poner su corazón. Porque si no ponemos nuestro corazón, nunca vamos a poder levantar ni la iglesia ni podremos hacer la evangelización, ¿verdad? Todo empieza por nuestro corazón. Romanos capítulo 16, versículo 23, donde habla de Gayo, ¿verdad? Justo después de los demás textos en el capítulo 16, dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Romanos 16, capítulo 23. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, ¿verdad? Una persona que apoyaba a todo y a todos, pero no desde el punto de vista, como a veces lo queremos ver, no como humanitario, no como, ay, pobrecito, yo ayudo, yo apoyo, yo abrazo, que está bien, ¿verdad? Pero eso viene dentro del corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Ellos apoyaban para hacer la evangelización, ¿verdad? A veces nos quedamos mucho en los versículos de Hechos, ¿no? Como, ay, qué bien, compartían el pan, vamos a ayudar, vamos a compartir entre nosotros. ¿Pero para qué? Para impulsar la iglesia e impulsar el evangelio. Porque si la iglesia se hubiese encerrado en sí misma, nunca hubiese llegado el evangelio aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? Dios tuvo que poner bombas dentro de la iglesia para esparcir y para abrir el evangelio a todo el mundo. Nos podemos preguntar en esta iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes hablábamos con los ancianos, ¿cómo la iglesia va a poder ahora ir y alquilar un local que mínimamente se acomode a nuestras necesidades, ¿verdad? Siendo muy humildes, ¿verdad? Es difícil, es muy, 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 muy difícil, ¿verdad? Y mucho menos cómo nosotros ahora mismo podemos alcanzar un local pensando en el futuro, ¿verdad? Pensando en los remanentes, pensando en un lugar para de verdad levantar los remanentes, hacer un centro de unidad y entrenamiento, ¿verdad? Que es el RUTC, como nosotros lo llamamos, ¿verdad? Es casi imposible. Pero la economía de la luz está, ¿verdad? Y por eso Dios nos deja la Biblia, para que podamos ver nosotros, día de hoy, 2000 años después, que lo que parece imposible para nosotros es no solamente posible, es fácil para Dios. No solamente es que sea fácil, es que ya está preparado por Dios. Al igual que Dios tenía preparado una Tabita, tenía preparada a una Lidia, tenía preparado a un Gallo, tenía preparado a un Simón, Dios tiene preparada la economía de la luz en el campo. Así que vamos primero a poner nuestro corazón y a ir yendo al campo a encontrar esas respuestas que Dios nos va a dar. Segundo punto del día de hoy es el movimiento de la sanidad. Pero no simplemente la sanidad por sanidad, era la sanidad que nadie más podía hacer. Podemos empezar, y hoy veis que tengo muchos versículos, y por eso seguramente lo que haga es que cuando termine el mensaje de la semana que viene, casi cerraremos un poco el tema, os voy a entregar todos los apuntes, ¿vale? Para que veáis todos los versículos de los 4 mensajes que van a ser en total, ¿vale? No os acostumbréis, ¿vale? Acostumbraros a usar el papel y el boli, pero lo voy a hacer esta vez para que lo podamos tener este mensaje de primero de año, todo el contenido, por lo menos bien ordenado, ¿no? Tal cual como yo lo tengo, mal o bien, pero es lo que yo os he compartido. Hechos capítulo 3. Versículos del 1 al 12, o nos podamos quedar en el 6, en el versículo 6, ponemos ahí un asterisco. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el pastor ha hablado esta mañana? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué hizo eso? Porque nadie más podía. Nadie más podía entregarle lo que él necesitaba. Y la solución vino solamente a través del nombre de Cristo, ¿verdad?
Podemos ver un poco más adelante, en el capítulo 8, versículos del 4 al 8, cuando llega el Evangelio a Samaria. ¿Qué es lo que sucede cuando el Evangelio llega a Samaria? Y la gente unánime, en el versículo 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La sanidad física, la sanidad emocional y la sanidad espiritual llegaba cuando el Evangelio entra en un campo, ¿verdad? Lo que nadie podía hacer, como hemos dicho muchas veces, que era llegar a Samaria y poder conquistar ese campo, lo hizo Felipe a través de la misión que Cristo le había dado, ¿verdad? Lo que ningún otro judío hubiese hecho jamás, él lo pudo hacer. Podemos ver también en Hechos 13, 16 y 19, ¿verdad? Cuando hablamos de ese problema espiritual que hay en la sociedad, vemos en el capítulo 13, vemos cómo estaba en ese, no recuerdo el versículo, estaba el procónsul romano bajo la influencia de un mago, ¿verdad? Y cómo Satanás utiliza, ¿verdad?, estas personas, utiliza circunstancias para atrapar a la gente. O podemos ver como, por ejemplo, en el capítulo 16, versículos de 16 en adelante, donde dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta persona que tenía algo espiritual, ¿verdad?, que podíamos decir, no, pero mira, qué poder tiene, ¿verdad?, era algo que en el nombre de Jesucristo se fue, ¿verdad? Recibió sanidad. ¿Y qué ocurrió con aquellos que le dieron la sanidad, con los apóstoles? Fueron azotados y fueron a la cárcel, ¿verdad? Jolines, encima que le dan, encima que sanan, encima que hacen una obra dentro del Evangelio, ¿por qué Dios permite esto? Podríamos hablar, ¿verdad?, de esto. Y podríamos ponernos en el poli bueno, poli malo, ¿verdad? ¿Y por qué Dios permite que les peguen y les azoten, les metan en la cárcel, si están cumpliendo con la sanidad, que es la evangelización en el campo? Pues lo vemos en el versículo 30, donde dice el carcelero, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el jefe de la cárcel. Dice: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta? Que incluso las circunstancias negativas que les sucedieron, que fueron azotados, y eso ninguno creo que lo haya experimentado, ¿verdad?, y metidos en la cárcel, además de forma injusta, podéis leerlo luego en casa, este capítulo, sirvió para que el carcelero y su casa fueran salvos, ¿verdad? Es decir, ¿qué vieron los apóstoles en la cárcel mientras que estaban siendo azotados? Esto es respuesta de Dios, esto es la oportunidad, esto es la renovación. En la cárcel, con la espalda hecha polvo, ¿verdad?, pero en la cárcel. Y al final, fíjate cómo termina, que en los versículos 33 y 34 dice: y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Fíjate, de azotador, a lavarle las heridas él mismo, no sé si lo haría él o lo haría un verdugo o algo así, ¿no? Da igual, les lavó las heridas y les puso en su mesa y su casa se convirtió en casa de misión. Todas las circunstancias de nuestra vida, lo veamos o no lo veamos, lo sepamos ver o no, mejor dicho, son respuesta para el Evangelio. Capítulo 19, versículos 18 y 19. ¿Qué vemos? Un problema que nadie podía solucionar. Dicen en el versículo 18 que muchos de los nuevos creyentes no dudaron en reconocer públicamente sus anteriores prácticas supersticiosas. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto aquí en este momento? Os pongo en antecedentes. Personas. Había una persona que no podía ser
sanada de su problema espiritual, una persona que estaba endemoniada, y unos exorcistas por ahí ambulantes dijeron, pues vamos a hacerlo. ¿Y qué hizo esta persona? Les dio una paliza a todos. ¿Recordáis este versículo, verdad? Les da una paliza a todos. Dice, conozco a Cristo y conozco a Pablo, pero a vosotros no os conozco, ¿verdad? Porque no lo estaban haciendo de verdad, con ese nombre de Jesucristo. Usaron una fórmula, no usaron el poder del trono celestial que tenían dentro de ellos, ¿verdad? Y así esa persona les dio una paliza. Dice que se fueron corriendo y desnudos, apaleados, ¿verdad? Pero es la respuesta, ¿verdad?, que solamente alguien con el poder del trono celestial podía dar, ¿verdad? Y esa persona al final acabó siendo sanada. Lo que nadie podía hacer, lo hicieron los apóstoles a través del poder del trono celestial. Y al ver esto fue una respuesta para todo el mundo, ¿verdad? Fue una oportunidad para la renovación, porque como he leído, muchos de los nuevos creyentes no dudaron en reconocer públicamente sus anteriores prácticas supersticiosas. Lo estoy leyendo en la versión de la palabra, se nota, ¿verdad? Versículo 19, y un buen número de personas que se habían dedicado a la magia recogieron sus libros y los quemaron a la vista de todos. La renovación del campo, la renovación de sus vidas, la respuesta que ellos tenían y que ellos estaban disfrutando a través de ese gran problema, solamente a través del nombre de Cristo. Ellos pudieron coger lo que tenían, en este caso era magia, ¿no? Pero llámalo idolatría, sus pensamientos, sus cosas que ellos tenían, lo que habían vivido, lo que se había grabado en su vida, lo cogieron y lo quemaron todo. Y lo depositaron, ¿verdad? De hecho, esto ocurrió, una persona en la iglesia, ¿verdad? Y también hubo este caso, ¿verdad? Que tiró esos libros, los quemó y ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? El problema de aquella persona fue una respuesta para todos los demás. Hubo una renovación porque pudieron ver la oportunidad. Es el movimiento de la sanidad que nadie puede hacer. Pero nosotros, si la Iglesia Aposento Alto tenemos de verdad este ministerio de la sanidad, vamos a poder ofrecerle al mundo lo que nadie les va a ofrecer. La sanidad que de verdad la gente necesita y que busca por muchos sitios y no consigue, es la que nosotros vamos a darles. ¿Por qué? Porque seremos la Iglesia que disfruta de las respuestas de las 24 horas. Punto número 3. Vamos a poder disfrutar del movimiento de la cumbre. La cumbre, ¿verdad? Ese lugar alto. Ese lugar donde los problemas no llegan, donde tú ves las circunstancias, donde tú ves el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Donde estás por encima de todo. Esa cumbre, ¿verdad? Pues vamos a poder disfrutar de este movimiento. Pero cuando hablamos del movimiento de la cumbre, hablamos sobre todo de los remanentes. Porque los remanentes, que ahora son pequeños, que ahora son jóvenes, son aquellos que van a poder llegar donde nosotros no podemos. Porque van a ser cumbre espiritual, cumbre en su habilidad o en su especialidad y cumbre en la sociedad. ¿Cómo vemos este pensamiento en la Biblia? Pues lo podemos ver en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando iba a un campo, ¿a dónde iba? Al primer sitio donde iba era a la sinagoga. ¿Por qué? Ahí estaban los remanentes, ahí estaban los especialistas, ahí estaba la cumbre. Y en muchos lugares de la Biblia vemos cómo él llegaba y discutía con ellos durante semanas y meses, dándoles el Evangelio. Por ejemplo, Hechos 17, capítulo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, son 3 semanas, discutió con ellos. ¿Pero por qué iba a la sinagoga? Porque vio la importancia del lugar donde se levantaban los jóvenes y los remanentes. Pablo vio la siguiente generación. Dijo, yo tengo que ir ahí, donde se están levantando los jóvenes. Vio la cumbre y acudió a levantar a los remanentes. Es lo que hizo, ¿verdad? Pablo. ¿Dónde también iba Pablo? A los lugares de oración, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Cuál es el lugar de oración? Era el lugar de la cumbre espiritual, donde iban a orar, donde iban a conectar de alguna forma con Dios, ¿verdad? Y él iba ahí y les daba el mensaje correcto de Cristo. Era el lugar de la concentración, ¿verdad? Donde se concentraban los judíos en ese momento en su misión. Y Dios iba y les daba la misión correcta, ¿verdad? Era el lugar donde la gente iba a disfrutar de la dirección y el poder que Dios les daba. Y Él fue para darles la dirección y el poder correctos, ¿verdad? ¿La dirección cuál es? La evangelización del mundo a través del nombre de Cristo, que es el nombre que Dios nos ha dado, para que en Él tengáis todo el poder para hacer la evangelización. Esa fue la labor de Pablo en los lugares de oración. ¿Dónde iba Pablo? Iba a mercados y a lugares de reunión. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gente. Porque si se quedaba solamente en las sinagogas y en los lugares de oración, vale, con el pueblo judío tenía, pero la visión de Pablo era para todos. ¿Dónde iba entonces? Al mercado, al ágora, ¿verdad? Donde estaba todo el mundo se reunía ahí y hablaba y comentaba y se discutía. ¿Quién estaba en las ágoras y en los mercados? Los comerciantes, ¿verdad? Los empresarios, los que tenían sus oficios, los que vendían sus cosas, los que tenían sus pequeñas empresas. ¿Quiénes estaban en las ágoras? Los comerciantes que llegaban de otros lugares del mundo. Es decir, Pablo vio las 237 naciones ahí también. Iba y veía a gente que venía de un lugar, que venía de otro, que comerciaba, que traía, porque en aquellos tiempos no había Amazon, ¿verdad? No se enviaban las cosas de un país a otro en paquetes con un señor, un camión que te lo deja en casa. Iba aquel que sería de otro país, traería lo que era suyo y lo vendía, ¿verdad? Dice, yo que tengo esto, vosotros no tenéis, yo lo vendo, yo te compro, yo cambio. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Iba, no solamente pisaba las 237 naciones en diferentes países, sino que iba a los lugares donde estaban repartidos, ¿verdad? Pablo hizo la evangelización del mundo a través del movimiento de la cumbre. Pablo buscaba la cumbre y buscaba levantar cumbres también. Allá tenemos a Felipe, ¿verdad? A Timoteo, ¿verdad? ¿Quién era Timoteo? Era un discípulo de Pablo, a un jovencito que Pablo levantó como un discípulo para la evangelización. Le estuvo enseñando, ahí tenemos las cartas, ¿verdad? Y tenemos también a Timoteo, que aparece más veces en la Biblia, como ese discípulo que Dios levantaba, que Pablo estaba levantando, pero levantaba en la cumbre. ¿Cuál era el mensaje? Tienes que ser un especialista espiritual, ¿verdad? Y ahí podemos ver las cartas a Timoteo, tienes que ser un especialista en tu talento, tienes que ser un especialista en el campo. Ese fue el mensaje a Timoteo, ¿verdad? Por eso cuando leéis, al principio, por ejemplo, en Hechos, cuando Pablo encuentra a Timoteo, ¿qué es lo que hace? Le circuncida. ¿Por qué? Dice, tienes que estar abierto a todos. Tú tienes que ganarte a los judíos, tienes que ganarte a los gentiles, tienes que abrirte a todo el mundo. Ese era el pensamiento de Pablo. No era un pensamiento de, yo me quedo aquí un poquito, ¿no? Él que había, se abría a todos, ¿verdad? Ese era el pensamiento. El pensamiento de Pablo y la cumbre son las respuestas que esta iglesia también va a tener. ¿Cuál es nuestro pensamiento? El pensamiento de Pablo. Tenemos que salvar a la cumbre. ¿A quién? A la siguiente generación. Pero no solamente salvar en cuanto a crecen, saben de Dios, confían en Él, oran. No, tenemos que levantarles de tal forma que ellos sean cumbre, es decir, que ellos sean especialistas espirituales, que sean especialistas en su talento y que sean especialistas en el mundo, de tal forma que lo puedan cambiar. De esta forma, ¿verdad? Tenemos que tener este pensamiento. Y ya para terminar, a modo de conclusión, tenemos que mirar a las siguientes generaciones del mundo. Al final, la Iglesia tiene que mirar siempre a lo que va a quedar. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios dejó esos monumentos conmemorativos? ¿Por qué lo hacía? Para que las siguientes generaciones obtuvieran ese mensaje, ese pacto, y pudieran dirigirse al mismo sitio. Por eso tenemos que tener 3 respuestas, tenemos que hacer 3 campamentos. Recuerdo que el pastor Río lo explicaba de esa forma, como 3 campamentos. ¿Cuáles son esos 3 campamentos?
Con los remanentes tenemos que hacer ese campamento de futuro. Ese campamento que mire hacia el futuro, ¿verdad? Por eso tenemos que, como título de oración también para la Iglesia, tenemos que idear ese día del remanente. Alguna vez lo hemos hablado un poco por encima, pero tenemos que incidir un poco más. Tenemos que hacer un día. Por ejemplo, nosotros lo hemos aprendido de tal forma que es una vez al mes, de tal forma que hagamos algo que levante a los remanentes en la sociedad, que los remanentes puedan ver sus talentos, que puedan ver su especialidad, que puedan crecer como cumbres, que la Iglesia pueda enseñarle a los remanentes cuáles son sus talentos, les podamos enseñar y ayudarles de tal forma que ellos cuando empiecen a crecer, poderles ayudar de esta forma. ¿A ti te gusta esto? ¿Tú sientes esto por aquí? Pues la Iglesia te va a comisionar para que tú puedas hacer esto. Es lo que también en Corea tenemos el OMC, que es el Club de las Misiones Unidas, que son todos los empresarios, o la mayoría de empresarios que hay en nuestra alianza misionera, se une, ofrenda para becar remanentes. A mí me han becado, yo pedí la beca y a mí me la dieron para estar estudiando en el seminario. Pero iban remanentes y dan sus testimonios. Y remanentes que han estado disfrutando de la beca y han podido hacer sus estudios así, van y comparten, pues mira, yo ahora soy ingeniero, yo ahora tengo este campo, yo hago así la evangelización, esta es mi visión para conquistar el mundo, y lo hacen. Tenemos que hacer nosotros lo mismo, hacer el campamento del futuro. En segundo lugar, los remanentes no saben lo que es la oración. Crecen y les intentamos enseñar, pero realmente tenemos que profundizar en eso. La oración no es pedir, los remanentes pequeñitos empiezan así, ¿verdad? Lo más sencillo, ¿no? Pero piden por mamá, por papá, por los abuelos, por los enfermos. Pero tenemos que enseñarles desde pequeñitos a que oren con la palabra que ellos han cogido, ¿verdad? Remanente, ¿cuál ha sido el mensaje del domingo? Ay, pues hablamos de David, que era un especialista espiritual, por ejemplo, a colación con lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser su título de oración? Me tengo que levantar como un especialista espiritual. ¿Qué es lo que tienen que orar durante la semana? ¿Qué es lo que Dios me dijo el domingo? Tengo que ser un especialista espiritual. Por eso tenemos que enseñar a los remanentes a orar conforme a su palabra, ¿verdad? Que ellos puedan disfrutar de la oración profunda, que ellos puedan entrar en esa oración marcada para disfrutar de las respuestas de las 24 horas, ¿verdad? Oración marcada, las respuestas de las 24 horas para que la obra de Dios se pueda hacer en su vida. Son las 25 horas. Y las respuestas eternas puedan perdurar en el campo, ¿verdad? Las dos cosas anteriores son las que de verdad hacen que los remanentes puedan disfrutar de la evangelización, ¿verdad? Que ellos puedan ver el futuro y puedan orar bien. Pero para que ellos puedan estar en el mundo, ellos tienen que encontrar cuál es su talento, ¿verdad? ¿Cuál es su talento? ¿Qué es lo que los remanentes tienen que hacer el resto de su vida para poder cumplir con la evangelización? Tenemos que pensar y dedicarnos en esto. Mis remanentes o los remanentes de la Iglesia, que todos son nuestros, ¿verdad? Tenemos que hacer ese campamento de los talentos también. Que ellos puedan encontrar cuál es su especialidad. Es muy fácil, ¿no? Empiezan a aprender arte, ¿no? Empiezan a aprender a dibujar, con música. Los hay que quieren ser futbolistas, policías, eso es más llamativo, ¿verdad? Pero por un lado ellos empiezan a ver su futuro. Yo quiero ser tal, yo quiero ser no sé cuántos. Tenemos que ayudarles a que ellos encuentren su talento dentro del Evangelio. Y enseñarles que no es su talento, es la visión que Dios les ha dado para cumplir con la evangelización del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es mi visión? Yo tengo que hacer la evangelización, ¿verdad? Porque tengo el pacto de Dios, lo disfruto. Tengo el pacto de Dios, comprendo la necesidad del mundo de la evangelización, pero Dios me da una visión correcta, ¿verdad? Yo quiero hacerlo a través del fútbol, ¿no? Como por ejemplo Seo, nuestro remanente coreano, venía aquí. Él estuvo haciendo
Estuvo en equipos de fútbol, ha estado aprendiendo, ahora ha vuelto a Corea para poder intentar ser profesional allí y estar en primera o segunda división. ¿Por qué? A través del fútbol quiero hacer la evangelización. Esa es la visión que él tenía. Y luego él tenía que hacer las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la visión, dentro de esa gran visión que yo tengo, ¿cuál es mi lugar particular donde yo tengo que estar concentrado las 24 horas? Es el sueño que él tenía, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que tener y enseñar a los remanentes. Como dice el pastor Riu, ¿no? Tiene que ser algo que incluso soñemos con ello, ¿verdad? Tiene que ser eso que yo hago de forma concreta para hacer la evangelización. ¿Para luego qué? Ver cuál es la obra que Dios tiene para mí y ver esa imagen, ¿verdad? Y verlo de esa forma. Dios me está preparando esto, Dios me prepara lo otro, y así es como Dios está obrando, y a través de la palabra yo combino esas dos cosas. ¿Y luego para qué? Para hacer la obra maestra, que es la práctica, ¿verdad? La gran obra maestra en mi vida, que es la evangelización. Lo que nadie más puede hacer, yo lo haré. Ese CVDIP que llevamos mucho tiempo también por las siglas, ¿verdad? Hablando, es este pensamiento. Es muy sencillo, es el itinerario del pacto de los remanentes que nosotros también tenemos que hacer. Así que de esta forma tenemos que pensar, ¿por qué nos reunimos en la iglesia? ¿Y por qué hacemos estas cosas que hacemos? El templo se destruyó. ¿Sabes por qué? Porque en el templo no se podía disfrutar de la evangelización de las 237 naciones. ¿Verdad? El templo no servía para eso. Dios tuvo que romper el templo, ¿verdad? Porque aquí no se hace la evangelización. ¿De qué me sirve esto? Un centro de idolatría, ¿de qué me sirve? ¿Por qué se destruyó y se derrumbó el templo? Porque realmente no era un lugar de oración, era un lugar de comercio. No se estaba orando, no se daba el mensaje correcto, ¿verdad? Dios lo tuvo que destruir. ¿Por qué se cayó el templo? Para poder levantar a los remanentes. Remanentes que de verdad puedan estar en la cumbre espiritual. Así que los remanentes es posible que no encuentren trabajo ni con estudios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? La gente estudia, tiene sus grados, tiene sus másters y no tiene trabajo. Al menos en España hay países donde hay un menor índice de paro. En España la gente no tiene trabajo, tiene que irse a otros países, ¿verdad? Los bancos cada vez dan más problemas, ¿verdad? Ahora, para que alguien se compre una casa o tenga algún crédito para poder montar un negocio, es casi imposible, ¿verdad? Muy difícil todo. Las tres organizaciones lo transmiten todo a través de un modo virtual. Comunican de esta forma, ¿verdad? Y todo el mundo sigue lo que Satanás quiere que sigamos, ¿verdad? El COVID va a seguir más tiempo, va a seguir más. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero va a seguir con nosotros. Y luego el día de mañana, si no es COVID, será otra cosa, ¿verdad? Va a haber muchos problemas. Los suicidios y las enfermedades mentales comienzan de verdad, según el gobierno, a ser un problema grave de verdad. Empieza ya a ser un problema grave, sanitario, ¿verdad? Es decir, el tiempo es urgente. Es importante que la sanidad y que la obra de la Iglesia se establezca en el campo ya. Porque el mundo está muy mal. Por eso tenemos que levantar a los remanentes. Por eso la Iglesia tiene que hacer de verdad la labor que les dé esas respuestas. Y que disfrutando del poder del trono celestial, poder salvar el campo. Por eso, a modo de anuncio, y ya lo dejo aquí, así el anciano así no le quito un poco la labor. El domingo que viene, a las 11, el culto de remanentes va a ser aquí abajo, de los remanentes grandes. Los remanentes pequeños aquí arriba, los remanentes grandes aquí a las 11. Y los obreros, ya buscaremos otra forma para entrenar. Pero vamos a ayudar para levantar los remanentes. Así que los remanentes grandes, aquí abajo, los remanentes pequeños, arriba. Así que, obreros, si no sabéis qué hacer durante las 11, pues ya sabéis qué hacer. Primero, traed a los remanentes, ¿verdad? Los pequeños arriba a las 11, los grandes aquí abajo.
¿Qué hacemos durante ese tiempo los obreros? Pues apoyad el culto de arriba o apoyéis el culto de abajo. ¿Vale? Y si hay mucha gente, o no podéis, o lo que sea, en la cocina podéis hacer fórum tomando un café. ¿Vale? Que también es fantástico, ¿verdad? Pero lo importante es que los hermanos pequeños arriba y los grandes abajo a las 11. Ya veremos a ver cómo hacemos el entrenamiento para los obreros. Os recuerdo, el primer sábado de todos los meses tenemos un entrenamiento con las iglesias de Paterna, con la otra iglesia de Valencia, con los obreros que hay en España. Así que tenemos un encuentro a través de Zoom que es para los obreros. Así que ahí ya tenemos un entrenamiento que ya sería suficiente incluso, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que podamos levantarnos como la iglesia que disfruta de las bendiciones de las 24 horas. Amén. Señor, te quiero dar gracias, o te queremos todos dar gracias en ese tiempo. Gracias, Señor, por la obra que tú vas a hacer a través de esta iglesia en el campo. Gracias porque tú has contado con nosotros, pocos, sencillos, humildes, incapaces, pero tú nos vas a dar todo aquello que necesitamos para hacer esta obra. Que de verdad podamos ser la iglesia que va al campo, que podamos ser de verdad la iglesia que disfruta de la economía de la luz, la iglesia que hace la sanidad que nadie más puede y la iglesia que hace el movimiento de la cumbre y de los remanentes. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.